vamos a ir ahí teniendo el historial, es decir, es un instrumento de uso común, ¿verdad? Entre ustedes y nosotros y para que ustedes vayan teniendo también ahí con toda transparencia cómo va evolucionando el documento. El acerca de, era lo que comentábamos, ¿verdad? Respecto a las fundamentaciones legales y normativas y de política que han establecido, digamos, o que es el marco en el que se mueve este instrumento. Posteriormente, como les decía en diciembre, bueno, vamos a ir incorporando más etiquetas o más pestañas en función de las necesidades que tengamos, de tal forma que ustedes tengan plena certeza de que solo va a haber un instrumento de captura. Eventualmente habrá algún requerimiento adicional, pero por algún estudio o investigación que el Consejo quiera llevar a cabo. Pero la idea es precisamente unificar, centralizar en un instrumento desde la dirección comercial, ¿verdad? Y todos estos asuntos de información cualitativa, algunos datos cuantitativos y paralelo a la información que ya remiten a, digamos, en la parte cuantitativa de colocación y las carteras, pues esos serían básicamente los dos requerimientos de información, de manera que no haya una sobrecarga para ustedes en términos de, de cumplimiento de esta información. Entendiendo bien que todo esto nos sirve y que va a ser después posteriormente procesado y de manera, digamos, conjunta, revelado, ¿verdad? A través del sitio web, a través de el BI que se tiene, etcétera, etcétera, que también puede ser consumido por ustedes en el sitio web o por otros interesados. De manera que el sistema como tal tenga plena transparencia y empezar a desmitificar un poco toda esta rumores urbanos, ¿verdad? De que banca de desarrollo no cumple, que no llega, que no está atendiendo las necesidades. En fin, los datos son la mejor forma de poder contrastar esos mitos o esas, digamos, distorsiones de información o de imagen o de mensaje que existen a veces en el mercado. Aquí tenemos entonces la paginita del contenido y bueno, en cuanto a la información del operador, no hubo ningún cambio. Y ya tenemos acá entonces en el Excel, voy a igual a leer un poquito más. En el Excel, pues habíamos conversado básicamente de una primera parte en donde pues va a estar el nombre del programa autorizado. Acá lo que estamos haciendo, tratando de colocar es vía notas, como ven ahí que se despliega una nota, bueno, espero que lo puedan estar mirando, en donde dice un poco la orientación de a qué se refiere, ¿verdad? En este caso dice, corresponde al nombre del programa autorizado que cuenta con una línea de crédito. Y ahí tenemos dos variables, ¿verdad? Es un programa que es autorizado y que ya cuenta, o digamos, hay ya una línea de crédito asociada. El programa puede tener una denominación diferente para efectos internos o de comercialización dentro del operador, ¿verdad? Es decir, ustedes en la parte de, digamos, de comercializar, a veces no necesariamente es el mismo nombre o lo simplifican, etcétera. Entonces, por ahí se pide entonces que se realice la homologación correspondiente en términos de tener claro que, ¿verdad? Que pueden tener nombres diferentes, pero que se refiere al mismo programa. El esquema de canalización, que fue una de las observaciones que nos Don realizaron. Johnny, tal vez es importante recalcar a los operadores que cuando, perdón que le interrumpa, cuando nosotros hablamos de eso también, ¿por qué usamos esos programas? Porque es ahí donde también reportan a vía Silveca la información. Entonces, realmente lo que queremos es que hablar el mismo idioma, o sea, no es que tengamos idiomas diferentes en este sentido. Si alguno tiene alguna duda con respecto a eso, con muchísimo gusto nos pueden consultar y decir, bueno, ok, yo no tengo comercio y servicios, tengo el otro, ok, perfecto. O si está planeando durante el año incorporar otro, también lo podemos hacer. Gracias. Exacto, correcto. Efectivamente, esa es la idea, ¿verdad? Que podamos ser, digamos, estandarizar, homologar el lenguaje y ya para usos internos propios de cada operador, pues en sus estrategias de divulgación, pues a veces resumen o le cambian el nombre un poquitito, pero para efectos de la remisión que sea con base, digamos, en estos estándares que ya se tienen. Les decía que en cuanto al campo relacionado al esquema de canalización, básicamente ahí lo que estamos hablando es una definición de si es un programa de exclusivo de primer piso, de segundo piso, o bien si el programa se desarrolla a través de ambos mecanismos de canalización, ¿verdad? Primero y segundo piso. Luego, en cuanto al objetivo, como bien lo apunta ahí el capítulo de ayuda, es un campo texto
y la ayuda sobre qué es el objetivo está en la pestaña de glosario. Entonces aquí empezamos ya a hacer uso de la pestaña de glosario, en donde ya tenemos una serie de definiciones que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y aquí está la definición de objetivo en cuanto a lo que se quiere colocar en ese campo. Volviendo entonces, perdón, a la pestaña del instrumento, tenemos también la meta, la misma historia, ¿verdad? Esto no cambia, no cambió de diciembre para acá. Básicamente es un campo texto, ayuda sobre contenido a consultar, sobre, perdón, digamos, la ayuda está en la pestaña de glosario en respecto a la meta, que a veces el objetivo y meta se tendían a confundir, entonces ya ahí queda claro en el glosario, ahorita lo podemos leer con detenimiento. Y luego aquel campito quedó igualmente en términos de si el programa que se está haciendo, se está aludiendo, ¿verdad? Es exclusivo de mujeres. Y entonces acá, pues había una muy buena inquietud respecto a qué se entiende por exclusivo de mujeres, ¿verdad? Lo que ponemos en la nota es que este campo se debe seleccionar si el programa cubre en forma exclusiva al sector o bien el mismo se constituye en la población meta más significativa, en principio bajo una relación superior al 50% de recursos que se esperan colocar dentro del programa. Entonces, si usted tiene un programa que es exclusivo para mujeres, que tiene alguna denominación que hace referencia a ello, o bien tiene un programa un poco más general, pero cuya población, digamos, el género femenino está, digamos, va a estar significativamente o va a estar orientado significativamente a ese sector, arriba del 50% de los recursos que se esperan colocar, entonces ahí deberíamos marcar que efectivamente sí es un programa para mujeres. De lo contrario, pues entonces no, ¿verdad? Pondríamos el no. En cuanto al eje de política, y esto es porque cuando ya vamos a empezar a revelar información, digamos, de manera consolidada para todo el sistema, en términos de, digamos, de rendición de cuentas, ¿verdad? Que tenemos que hacer. La idea, esto del eje de política, o objetivo estratégico y el eje de política de género es empezar ya a cumplir con estos otros mandatos en torno digamos, al cumplimiento de las directrices del Consejo. Entonces, acá nos vamos a ayudar de algunas matrices en la pestaña de herramientas. El eje de política, igualmente, en la nota nos hace mención de que tenemos que ir que es un campo de selección, pero que en la pestaña 4, ¿verdad? Tenemos digamos, la ayuda correspondiente. Es lo mismo que el objetivo estratégico y en la política de género. Ahora bien, para irnos para comprender este campo, ¿verdad? Porque son campos de selección, básicamente ahí tenemos los 7 ejes que se trabajaron que, como les explicaba en diciembre, resumen el mandato que da la ley. Toda la ley la podemos simplificar, obviamente con las salvedades, ¿verdad? Y con los cuidados del caso, en estos 7 ejes, que es básicamente el core de la ley, ¿verdad? Digamos, hacia dónde se quería que la ley se proyectara. Y pues hablamos entonces de esta inclusión financiera productiva, el emprendimiento y la movilidad social que va asociada a esas nuevas oportunidades. Por eso hablamos de banca de desarrollo como una banca de oportunidades, digamos, al pensar en la inclusión financiera productiva y los emprendimientos. Un segundo eje que es, digamos, el que quizás se ha desarrollado más, que es el fomento de las MIPIMES y modelos asociativos empresariales. Este segundo eje pega también con la ley PYME, ¿verdad? Del MEIC. Bueno, cuando se creó ProPyme y FODEMIPYME, allá en el año 2002. Entonces, nosotros este eje lo vemos como complementario o que conjuntamente con lo que el fondo que tiene administra el Banco Popular y el MISID, ¿verdad? Vienen a contribuir a este sector de pymes y modelos asociativos empresariales. Otro eje que es muy importante, quizás recogía en su momento, quizás con un lenguaje un poco diferente, el tema del desarrollo local, que hace unos años ha venido teniendo auge, ¿verdad? En el que se vislumbra no un país centralizado, ¿verdad? Como el que se nos desarrolló o el que hemos venido construyendo, digamos, en donde hay una región, ¿verdad? Un poco más próspera, un poco más de oportunidades y regiones, digamos,
conexas o anexas a ella, ¿verdad? Sobre todo las partes de las costas, con un menor desarrollo. Entonces, el enfoque de la ley fue, bueno, de esto, no, que esto tiene que ser equitativo, tiene que ser equilibrado, tiene que ser a nivel país. Y este desarrollo regional precisamente busca eso, desarrollo regional, desarrollo local. Ese es un eje fundamental. Aquí vale la pena mencionar que precisamente la diversidad de operadores que tenemos en este momento, ¿verdad? Nos permite ir poco a poco avanzando, ¿verdad? Porque hay operadores que están ubicados en estas zonas o en estas regiones, ¿verdad? En estas localidades, que permiten entonces llevar digamos, esas oportunidades a esa ubicación geográfica que esperaba la ley, ¿verdad? Obviamente hay que avanzar muchísimo más. El siguiente eje tiene que ver con los encadenamientos productivos y clústeres. Cuando tenemos claros, ¿verdad? Que nuestro parque empresarial, más del 95%, tiene que ver con pymes, ¿verdad? Y emprendimientos, ¿verdad? Que, bueno, no han sido totalmente cuantificados, cuántos emprendimientos surgen al año, cuántos mueren, etcétera, ¿verdad? Eso es una estadística que todavía digamos, no tenemos una fuente, digamos, voy a decirlo, una fuente ya de referencia, ¿verdad? Hay datos de diferentes orígenes, pero la idea es que precisamente el encadenamiento lo que permite es a la par, y por eso fue los avances que dio el Consejo Rector en cuanto a permitir que medianas empresas también accesen a los recursos, era precisamente por lograr ese encadenamiento, sobre todo en estos últimos 2 años, ¿verdad? Sosteniendo a algunas empresas medianas con una vocación productiva para que todos sus proveedores, que generalmente eran más pequeños, ¿verdad? O pequeños productores, pudieran también sostenerse en ese encadenamiento. Y los famosos clústeres, ¿verdad? Que son zonas o, digamos, ubicaciones geográficas generalmente relacionadas con ciertas, digamos, bondades que brinda el lugar, facilidades no solamente financieras, sino también de regímenes, digamos, jurídicos que les permiten desarrollarse o que por las condiciones, ¿verdad? Empiezan a constituirse un foco, ¿verdad? Un nodo especial de explotación o de, digamos, de comercialización. Entonces, este es un eje que también es fundamental. Hay muchos estudios sobre diferentes encadenamientos y sobre diferentes clústeres y un poco también el plan estratégico recogía este tema, ¿verdad? Ya conocemos, ¿verdad? Sobre todo se ha hablado y es lo que más se promulga, son los clústeres de carácter turístico, ¿verdad? Pero hay otros que tienen que ver con la generación, digamos, y comercialización, industrialización. Ahí es un eje que todavía vamos poco a poco, ¿verdad? Entendiendo que esto es todo un desarrollo. El quinto eje es el de innovación, transferencia y adaptación tecnológica. Quizás este era uno de los ejes más importantes que en el origen de la ley tenían los diputados y diputadas que en su momento conocieron el proyecto, porque básicamente ellos entendían que para abordar en aquel momento, ¿verdad? El Tratado Libre de Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, República Dominicana, el CAFTA, teníamos que pasar a transferir a los sectores de la vieja economía, digamos, ese conocimiento, esa innovación o esa tecnología para poder llegar a ser competitivo en un mercado más abierto, más competitivo. Bueno, no era, es un eje fundamental dentro del génesis de la ley a efecto de transferir. Este eje digamos, se comporta, y estamos en ese proceso acá en gestión normativa, en términos de poder hacer un mapeo de la política pública sobre empresariedad y cómo cada una de las diferentes leyes aportan en diferentes dimensiones. Eso más adelante se lo daremos a conocer. Pero en este eje, básicamente lo que uno plantea es, bueno, aquí tenemos ahora un MISID con ya cambios más recientes a partir de todo el proceso de incorporación a la OCDE. También tenemos toda la parte esta que tiene que ver con las incubadoras, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver también con los fondos que maneja el MISID. Es decir, hay una serie de instituciones que están alrededor del sistema de banca de desarrollo que también, ¿verdad? Tienen un rol o son actores dentro de este eje de innovación, transferencia y adaptación tecnológica. El propio Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Es decir, hay una serie de instituciones, no es resorte exclusivo de banca de desarrollo, ¿verdad? O del sistema, ¿verdad? Cumplir con ese elemento. Y finalmente,
tenemos acá otros dos ejes, pero que son dos ejes más relacionados con la parte de la coordinación o articulación institucional, que es precisamente la ejecución de proyectos y programas interinstitucionales y de cooperación, que es un tema más reservado como a la gestión, digamos, propia de la Secretaría y del Consejo Rector en términos de vinculación con otros organismos, ¿verdad? Internacionales, con fondeadores, etcétera, vislumbrando, ¿verdad? Cómo, digamos, lograr mayores recursos a menores costos, o algunas alianzas que nos permitan mejorar, transferir conocimiento, etcétera, que después se pueda proyectar a ustedes como operadores y, por supuesto, a los públicos meta. Y finalmente, el eje 7, que tiene que ver con la participación y coordinación de servicios financieros y desarrollo empresarial. Acá es el eje básicamente que tiene que ver con ese, que es el segundo, digamos, como yo le llamo en los cursos, la segunda pata de la ley, que tiene que ver no con la parte financiera, sino con la parte no financiera, en donde es generar las capacidades, ¿verdad? Digamos, de gestión en un emprendimiento, en una pyme, mejorarlas, aportar, digamos, insumos importantes en esa materia, en donde el actor principal, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Tenemos a Lina. Ese elemento, digamos, ha venido avanzando, aunque un poco, digamos, desde la creación de la ley, ha venido avanzando. Es después del 2016 y por ahí del 2017 que ya, digamos, entre el Consejo Rector y el Instituto Nacional de Aprendizaje se llega, digamos, a una definición de la política que rige cómo se espera el despliegue de DINA y que ha venido implementando gradualmente en estos años en esta parte de desarrollo empresarial. Recordando que hay elementos que todavía están quedando ahí al margen. Por ejemplo, ¿cuál es uno de ellos? Sobre todo cuando hablamos de emprendimientos, ¿verdad? Todos estos emprendimientos que están muy, digamos, muy asociados al tema de microcrédito. Si ustedes ven ahí, entonces el vínculo que existe entre lo financiero y no financiero. La visibilidad, que es un elemento fundamental en los emprendimientos. Todavía hay iniciativas, ninguna de ellas ha calado profundamente, digamos, en el contexto del país, en donde un emprendedor pueda visualizarse, ¿verdad? En donde el conjunto de la sociedad pueda ubicarlo. Ahí tenemos ya, digamos, un registro en el MEC de emprendimientos, pero bueno, ahí va poco a poco. Se han, digamos, especulado con algunos proyectos de algún mercado, ¿verdad? Digital, etcétera. Pero bueno, es parte de esos ejes. Y estos ejes, entonces, que me interesaba explicarlos en este momento, básicamente es lo que resume la ley. Esto es lo que resume la ley. Ustedes como operadores financieros, obviamente se ubican en los primeros cinco, ¿verdad? En donde se orientan de acuerdo al modelo de negocio, a su volumen, ¿verdad?, de operaciones y su naturaleza. En algunos de ellos, pues tendrán un enfoque, algunos un poco más amplio, otros más circunscritos, inclusive a un solo eje. Estos ejes se pegan con los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos, recordemos que, bueno, en el 2018 se inició un proceso liderado por el consultor Roberto Artavia, del INCAE, para tener, digamos, una visión de, digamos, de banca de desarrollo en función del Plan Nacional de Desarrollo y de la política, digamos, de la macropolítica pública en cuanto hacia el norte que se esperaba, ¿verdad? Muy, digamos, muy alineado digamos, a la gestión de gobierno de turno, ¿verdad? Esto terminó en un plan estratégico, digamos, enunciativo de ciertos objetivos, que son estos, ¿verdad? El de fortalecer la competitividad, crecimiento, valor agregado y modernización de las productivas de las MIPIMES. Aquí no lo puedo leer completo, voy a pasarme al de las herramientas, que ahí ustedes ya lo podrán ver. Esta matriz, ¿qué es lo que hace? Para efectos de ir entendiendo, igual para si en algún momento quieren profundizar un poco más, que estamos en sesión normativa de la orden para explicar un poquitito más. Aquí están los ejes, ustedes lo ven al lado izquierdo de su pantalla, ¿verdad? En la columna C están esos 7 ejes de los que les comentaba, que vienen a ser, ¿verdad? Todo el core de la ley, digamos, una ley resumida, y los objetivos estratégicos. Este es el mandato, ¿verdad? Y este mandato se va a mantener a largo plazo hasta que cambien los objetivos o estos ejes de la ley.
Mientras que el plan estratégico, ¿verdad? Y sus objetivos pueden ir cambiando gradualmente cada 5 años, o poco más o poco menos. Y entonces lo que se buscó es integrar cuál objetivo estratégico logra sumar, es decir, qué objetivo durante estos próximos 5 años logra sumar al eje, al mandato original de la ley. Entonces, por ejemplo, el objetivo 2 estratégico suma al eje número 1 de la política, digamos, de la ley. El objetivo 4 igualmente suma al eje 1 y así sucesivamente se interpreta, ¿verdad? Cada uno de los objetivos estratégicos, cómo van sumando a cada uno de los ejes. Habrá algunos ejes, como el número 7, ¿verdad? O un objetivo estratégico que no tiene una relación o una, digamos, una vinculación directa entre ellos. Volviendo a los objetivos estratégicos, pero sin embargo esta matriz permite resumir muy rápidamente. Entonces, y aquí les doy el tip, cuando ustedes, digamos, en el caso de que tengan alguna revisión o alguna explicación o algún evento, ¿verdad? En donde se pregunten cómo van cumpliendo con el plan estratégico, pues básicamente hay que ubicarse en esta matriz y la clave es, en lugar de fijarse aquí arriba, ustedes se van a ubicar con esta herramienta, acá más bien digamos, en los ejes. Y con esta misma matriz explicarán si usted está concentrando sus programas en el eje número 1, obviamente entonces usted está contribuyendo al eje estratégico número 2 y al eje estratégico número 4. Es la forma más sencilla de rendir cuentas en el caso, por ejemplo, de una visita de un auditor de la Contraloría, bueno, de uno de los funcionarios de la Contraloría General de la República, o un funcionario de la Defensoría, ¿verdad? Que tienen potestades para realizar ese tipo de visitas, o bien algún miembro digamos, de alguna auditoría que sea contratada por la misma Secretaría Técnica. Esa es la clave para no enredarnos, para hacerlo sencillo en términos de rendición de cuentas de yo como operador y cómo contribuyo en el marco del plan estratégico. Esa es digamos, el tips que siempre hemos querido llevarlo y que lo estoy haciendo más claramente visible ahora aplicando la herramienta que ya tenemos. Y los objetivos estratégicos, como les decía, el número 1, ¿verdad? Fortalecer la competitividad, crecimiento y valor agregado, modernización productiva de las MIPIMES, PIMPAS y organizaciones de la economía asociativa en todo el territorio nacional. Si ustedes ven aquí, hay ciertos colores que están relacionados. Entonces, donde dice territorio nacional, inmediatamente pega con el eje de desarrollo regional. Entonces, si usted está ubicado en una región particular, ya per se está cumpliendo no solamente con el eje 3, sino con el objetivo estratégico número 1. Y así sucesivamente. Entonces, es fácil, es sencillo, es una herramienta, es una metodología muy sencilla como para no solamente rendir cuentas, sino como para tener claro el panorama de cómo yo me veo dentro del sistema y cómo contribuyo a la parte estratégica o per se cumplo con la ley. Entonces, es una herramienta que incorporamos que finalmente nos devolvemos a la herramienta, ¿verdad? A la proyección. Entonces, nos quedará más claro a partir del programa cómo entonces yo puedo vincular esas dos cosas. Finalmente, en cuanto al eje de género, este es, digamos, es muy reciente, ¿verdad? Es muy reciente y sobre ese vamos a empezar también, vamos a construir, vamos a ver, denme un segundito, permítame un segundo. En este momento todavía no lo tenemos, vamos a construir una herramienta como esta matriz similar, es decir, de manera que pueda ser más intuitivo identificar si estoy cumpliendo o no con alguno de los ejes que tienen que ver con la política de género, que quizás es una de las políticas que mayor visualización va a tener o auscultación, ¿verdad? Por muchas partes interesadas, empezando por el INAMO. Entonces, ahí tenemos, ya no solamente tenemos una iniciativa que está llevando a cabo la Secretaría junto con el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras en términos de estadísticas cuantitativas, de acceso, de crédito a mujer, etcétera, o digamos, más a nivel de indicadores, sino también posiblemente alguna otra información en torno a si estoy, digamos, cumpliendo con alguno de los ejes. Esta política de género
Janet, posiblemente tengamos alguna retroalimentación más adelante, ¿verdad? Sobre esto hacia los operadores. Ya hemos venido teniendo algunas, pero Sí, señor. vamos a hacer alguna más para refrescar, porque son ejes muy básicos y responden a un ciclo muy lógico. El primero es este de gestión del conocimiento y comunicación y divulgación, precisamente es empezar a entender el tema. A ver, hay muchos de ustedes operadores que tienen mucho conocimiento, experiencia y en la práctica lo tienen clarísimo. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista más conceptual, desde el punto de vista de política, pues habría que dividir, digamos, el esquema de atención, digamos, a la mujer, en este caso. ¿Y qué es lo que buscamos? Entonces, un primer, digamos, eje de esa política, un primer eje estratégico de esa política es gestionar el conocimiento. O sea, que es básicamente la parte cuantitativa. Bueno, cuántas operaciones están destinadas a proyectos liderados por mujeres o que tienen, digamos, la promoción de mujeres, cómo se comunica, cómo se divulga, etcétera. Si ven el segundo eje, tiene que ver más bien ya con promover en alianza con otras instituciones claves del país la sensibilización y el empoderamiento. Y entonces, claro, ahí tenemos, digamos, eventos que conjuntamente se pueden realizar, ya sea con el INAMO o con otras instancias, en torno a sensibilizar, ¿verdad? A la parte empresarial, a la parte, digamos, propiamente de los emprendimientos, de las MIPIMES, ¿verdad? De la importancia y del valor ya reconocido, ¿verdad? Que aporta, digamos, la mujer, no solo a la producción, sino a la innovación, ¿verdad? Al desarrollo, etcétera, etcétera. Ese es un segundo eje de política. Un tercero ya viene a ser un poquitito más lo que tenemos que ver con el acompañamiento y asesoría a iniciativas productivas lideradas por mujeres. Y acá, pues entonces un actor clave podría ser el INA, ¿verdad? En términos de digamos, cursos, proyectos o capacitaciones están dirigidas a ese sector y cómo podemos aprovechar esas iniciativas. Y el último, que es el mayor, digamos, el que generalmente podríamos estar asociando en este momento a cuando usted marca que hay un programa exclusivo para mujeres o que tiene una población significativa. Este eje es el que, digamos, sería por defecto, por oficio, el cuarto eje, el relacionado con el acceso equitativo a recursos y servicios financieros, que es básicamente el eje que yo en este momento, ¿verdad? Para que ustedes tengan otra visión, es el que aconsejaría en este momento, si han marcado la casilla relacionada con programa exclusivo a mujeres, pues básicamente ¿verdad? Perdón, el eje número 4 sería el que estaría colocando acá como por defecto, ¿verdad? Que es donde nos movemos en términos de operadores financieros. Entonces ahí escucho ahí a alguna persona, si le pueden dar mute, y ya ahorita vamos a pasar al espacio de preguntas y con gusto ahí podemos atender para poder terminar con el instrumento. Posteriormente, también surgido de la reunión de diciembre, hablamos de indicador de seguimiento. A ver, este indicador de seguimiento es para sus efectos, operador. Y lo que hablábamos era que, bueno, podíamos tener básicamente, en aquel momento habíamos puesto tres, pero se daba confusión, entonces precisamente el webinar surgió para decir, bueno, básicamente recomendamos o ponemos a la orden dos tipos de indicadores. En la nota, nosotros podemos ver que se dice un indicador utilizado por el operador para dar seguimiento a sus colocaciones. En la pestaña 4, lo que pusimos básicamente es cómo se definen en principio esos indicadores. Cuando hablamos de colocación efectiva, básicamente el cálculo va a ser la colocación real entre la proyección que se tenga. Puede ser dentro de la proyección, puede ser un indicador por mes, un indicador por año, ¿verdad? Por todo el lapso, ¿verdad? De la estimación. O sea, este indicador puede tener diferentes dimensiones. Igualmente, el otro, que es otra forma de medirlo, es el porcentaje de desviación sobre la proyección, que es básicamente la colocación real menos lo proyectado entre la proyección para ver cuánto me estoy desviando
porque las desviaciones posiblemente van a sumar para el próximo periodo, próximo mes, y pues si estamos haciendo una estimación mensual, ¿verdad? De un esfuerzo para un mes, para el siguiente mes o para el siguiente trimestre, cuatrimestre. Entonces, esa desviación, y por esto, esta desviación en alguna forma se recoge. Y esto es importante porque nosotros con esto podemos hacer simulaciones, podemos hacer una serie de, digamos, análisis de tornado, cuestiones de este tipo como para tener una mayor claridad sobre la verdadera demanda que vamos a tener para poder nosotros administrar y custodiar adecuadamente los recursos del FONADE, que, pues, como ustedes saben, ¿verdad? Una y otra vez tenemos auditorías de la Contraloría en esos términos, incluyendo la propia auditoría interna. Entonces, esa desviación, ¿verdad? O ese indicador de desviación también nos sirve porque por acá hay en el campo O hay algo que se llama rango de desviación admisible. ¿Qué significa eso? De la proyección que usted haga, tal cual está ahí en la nota, se dice que es una valoración a lo interno del operador sobre desviaciones en torno al monto anual a colocar, conforme los niveles o rangos de riesgo comercial y cumplimientos definidos por los órganos de dirección. ¿Qué significa eso? Bueno, usted como operador, ¿verdad? Hace todo ese proceso, ya lo hizo, dice, bueno, este año vamos a tener una colocación, aquí puse un ejemplo de 150 millones de colones. Sin embargo, mi junta directiva dentro de los procesos normales de una organización, siempre hay que manejar rangos de desviación, ¿verdad? Admisibles dentro de esa meta de colocación, porque bueno, como todo, ¿verdad? Hay coyunturas, hay situaciones, no sabemos cómo van a estar este año, ¿verdad? Ya tenemos un indicio, ¿verdad? Que conversamos en diciembre, ¿verdad? Que probablemente vamos a tener un año con una mayor inflación, con un mayor tipo de cambio, digamos, con alza en tasas de interés. Entonces, a partir de ahí, generalmente estos rangos de desviación van entre el 1 y el 5%. Es decir, que estos 150 millones podrán tener una desviación hacia arriba o hacia abajo en términos de un 5% como máximo, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a medir precisión, sino, bueno, qué tan cerca está esto, esta estimación, porque con estos mismos rangos nos manejamos nosotros en términos de las necesidades, ¿verdad? Nosotros vamos a tener igualmente en la Secretaría, en el FONAE, la visión de que podríamos tener una sobredemanda de un 5% por encima del total estimado por todos ustedes o por debajo del total estimado por todos ustedes. Y eso no significa, ¿verdad? Que estamos incumpliendo con una meta, sino significa que estamos siendo, digamos, teniendo las previsiones como en riesgo y compete, ¿verdad? Manejar esos conceptos, ¿verdad? Digamos, comercialmente aceptables. Por eso, entonces, en algunos casos, este indicador de desviación para algunos de ustedes va a ser muy efectivo, para otros quizás no tanto, pero bueno, eso será, digamos, es más para efectos de ustedes internos, pero también nos sirve a nosotros para retroalimentarnos y tener también una visión de cómo analizan o cómo tienen ustedes previsto. Son campos que quizás se ve muy sencillo, es seleccionar nada más una cuestión, ¿verdad? De selección, pero que al interno de un operador quizás a veces no se hacen esas preguntas. Entonces aquí también tratamos de inducir un poco a esa reflexión pues a partir de la propia definición de la organización, ¿verdad? Alguien que habla de un 5%, pues tiene digamos, una mayor aceptación al riesgo comercial, quizás organizaciones un poco más exigentes, un poco más que quizás tienen una mejor, digamos, un mejor soporte tecnológico, de seguimiento, más infraestructura, quizás un 5% es muy alto para ellos y pues la desviación podría ser 1 y el intermedio generalmente que es 3%. Ok, pasando entonces de ese indicador de seguimiento, teníamos el sector prioritario, esta es otra política, y básicamente acá, en cuanto al sector prioritario, lo que decimos es, en la nota, se explica que este campo ha de seleccionarse siempre que se tenga plena identificación de que el programa atiende un sector particular, o bien que el sector es significativo en términos del destino de los recursos. Como principio, el sector en el consolidado de las operaciones de ese programa
debe abarcar o abarca un porcentaje mayor al 50%. Vean que seguimos el mismo principio para discriminar si yo estoy atendiendo un sector prioritario, digamos, per se. Aquí nos hacían la pregunta, ¿verdad? En diciembre, o nos dijeron, bueno, pero puede ser que yo tenga un programa y atiendo varios sectores. Entonces, ahí la idea es, en este momento nos interesa, en este momento interesa, por eso decimos que esto va a ser gradual, nos interesa identificar para tener alguna línea base si hay un programa en un operador que atiende un sector específico. Sabemos que todos ustedes de pronto en un programa pueden tener diferentes poblaciones de los sectores prioritarios, ¿verdad? Estamos hablando de 11 poblaciones, ¿verdad? Es decir, ustedes pueden tener un programa más genérico que abarca todas ellas. Pero en el momento en que ustedes, digamos, históricamente o en su proyección de un nuevo programa, digan, mira, bueno, aquí tenemos, las colocaciones están centradas en, digamos, quizás voy a hablarlo acá, en un sector que es posible por la dimensión que tiene, jóvenes emprendedores. Recordemos que la ley cuando habla de jóvenes es aquella persona que tiene menos de 36 años. Entonces, un microcrédito dirigido a personas que tienen menos de 36 y mi cartera en este momento está siendo, digamos, más del 50 o el 50% se está concentrando en, digamos, este grupo etario, ¿verdad? Menor a 36 años, yo podría decir, con base en esa estadística, que yo estoy atendiendo el sector prioritario jóvenes emprendedores. Pero eso es un análisis que tienen que hacer ustedes a lo interno, ¿verdad? Aquí lo que estamos dando es el criterio para a partir del cual usted toma la decisión. Si de pronto ninguna de esas poblaciones alcanza el 50%, pues entonces este campo no lo debería, digamos, llenar y podría quedar, digamos, vacío, ¿verdad? Para efectos de este reporte. Más adelante es posible que uno pueda tener una selección múltiple, pero eso es más complejo y ustedes saben que eso puede generar, digamos, distorsiones porque puede ser que al principio usted ese programa lo tenía concentrado y de pronto empezó una población a tener más importancia significativa y entonces a lo largo del tiempo hay que ir mostrando cómo va cambiando, así eso es más difícil. Entonces la idea es que en esta primera fase de que estamos hablando, que estamos partiendo de este año 2020-22, pues entonces hacer el trabajo más sencillo. Ustedes definen con base en alguna estadística a lo interno de colocaciones, cuál de estos sectores sería el que, digamos, y ustedes pueden tomar como definiciones, por ejemplo, el grupo etario, ¿verdad? Como les decía, porque vean que, por ejemplo, en la parte de, si no es por género, ¿verdad? Que ya estaríamos muy relacionados con los campos anteriores, tenemos adultos mayores, obviamente sabemos que es una población arriba de los 65 años, ¿verdad? Tenemos las minorías étnicas, aquí es un poco no, mucho más difícil, ¿verdad? Sobre todo porque es un tratamiento que es muy delicado en términos de la información que nos pueden proveer, ¿verdad? Eh, yo diría que aquí más bien es en términos de la ubicación geográfica en donde yo estoy colocando recursos, ¿verdad? Si estoy en una zona, digamos, digamos que está catalogada como una zona, digamos, en donde viven estas minorías, pues entonces uno podría decir que está atendiendo ese sector. Entonces, hay que buscar cuál es la variable que me puede dar, digamos, indicación o una referencia hacia dónde estoy atendiendo. Personas con discapacidad, aquí es muy claro, jóvenes emprendedores, como el ejemplo que les daba, asociaciones de desarrollo, cooperativas, ¿verdad? Quizás esto sería más relacionado con un segundo piso. Los consorcios PYME, ya es un poco más complejo, quizás es un sector que todavía no tendría esa fuerza. Proyectos promovidos en zonas de menor desarrollo, eso mismo usted lo puede encontrar en el sitio web, ¿verdad? Que tenemos disponible. Entonces usted ahí ve en el BI cuáles son esas zonas de menor desarrollo y si se ubican recursos, si usted ubica recursos en esas zonas. Proyectos que incorporan o promueven la parte tecnológica, creo que es así como está mencionado. Aquí uno puede ampliar un poquitito los campos y pues ya ahí podemos leerlo, ¿verdad? Completamente. Lo nuevo que se incorporó, proyectos que incorporen el concepto de producción más limpia, ese tampoco, ese es un tema más de la definición propia del programa, ¿verdad? Que está apoyando, ¿verdad? Y finalmente los proyectos culturales, que es un cambio que se hizo en una incorporación reciente
a la ley y al artículo 7 sobre sectores prioritarios. En este momento, estos códigos estamos gestionando con SUGEP para incorporar, por ejemplo, este de proyectos culturales. Es un proceso. Una vez que tengamos ya eso bien definido, que fue una observación que se nos hizo, vamos a tratar de que sean los mismos códigos para que entonces no haya distorsiones en cuanto a la información. Finalmente, el campo del monto total, ¿verdad? Que se estima colocar. Un dato importantísimo que es la necesidad de recursos adicionales, ¿verdad? Es una proyección. La nota dice necesidad de recursos que excede la línea de crédito autorizada vigente. Vamos a ver, generalmente este monto que está acá, ¿verdad? Este monto que está a colocar acá es un monto global, es la, digamos, es esa meta que se establece el operador, pero posiblemente tenga una línea por encima de este monto, igual a este monto o menor a este monto. Entonces, ¿qué es lo que queremos captar aquí? Eventualmente, la necesidad de adicionar, ampliar, agregar a la línea de crédito recursos nuevos, frescos, ¿verdad? Para, en función de su, digamos, su proyección. Puede ser que en este momento usted tiene una línea muy corta, que surgió una nueva oportunidad de negocio en la que proyecta crecer sustancialmente y entonces ahí este campo sería en el que deben colocar eso, si no es que ya están en un proceso de autorización de ampliación de la línea, etcétera. En lo que les hablaba del rango de desviación es respecto a la colocación, aquí está la nota correspondiente, y posteriormente lo que vamos a hacer es, y que esto generalmente lo hacen, hay gente que lo hace, digamos, proporcional, ¿verdad? Bueno, voy a colocar, porque tengo, esto lo voy a tener, esta línea la voy a tener abierta por los próximos 12 meses, generalmente no tengo picos, entonces es un porcentaje similar, entonces básicamente es colocar el porcentaje de esos 150 millones que se van a colocar en el primer mes. Hay organizaciones que dicen, bueno, yo me concentro en el mes 3 4 5 y 6 es donde mayor esfuerzo voy a hacer, o puede ser que en el mes 1 y 2 en el mes 5 y 6 etcétera. Ustedes ahí definirán, hay otros que solamente ponen proporcionalmente y distribuyen en línea recta, digamos, el porcentaje, el 100%. Sin embargo, sí se pide que al final, ¿verdad? La sumatoria total del 100%, ¿verdad? De los recursos como una estimación. Y finalmente, la última casilla, que también nos permite cumplir a ustedes y a nosotros con el tema de que el mandato de la ley en términos de, y el reglamento de la ley en términos de la divulgación. Y acá es la misma línea, digamos, que hemos venido utilizando en cuanto a que yo acá lo que voy a seleccionar es yo puedo tener digamos, voy a decirlo así, una batería de instrumentos o de acciones para divulgar esos productos, esos servicios financieros relacionados con banca de desarrollo. Pero la idea acá es que, digamos, como lo dice la nota, vamos a ver un segundito, voy a ampliarlo para acá, digamos, que esa sea la estrategia central o principal. Entonces, porque puedo tener, como les decía, ¿verdad? Varias estrategias o varias opciones, dependiendo de mi capacidad financiera y del equipo que tengo, ¿verdad? En algún caso, puede ser que no tenga ninguna, ¿verdad? Básicamente, lo que puedo tener es tal vez el sitio web, y entonces la principal línea es la que ustedes van a colocar. Y si usted tiene 3 programas y esa es la única línea, pues entonces en usted se repetirá. Por eso el sitio web es el primero que aparece dentro de la lista de opciones, ¿verdad? O generalmente lo que tiene que ver con, vamos a ver, denme un segundito por aquí, medios de comunicación, dame un segundo, redes sociales, perdón. Ese es el primero, el sitio web no es el primero, es redes sociales. Generalmente redes sociales es el medio, ¿verdad?, que se está utilizando para dar a conocer nuestros productos y servicios. Algunos otros dicen, mi canal principal es el sitio web, mi canal principal no, básicamente yo aquí me la juego con medios de comunicación masiva. Bueno, es gente que tiene más poder, ¿verdad? Más capacidad financiera para realizar. Otro puede ser que no, básicamente yo en visitas de campo es cuando doy a conocer en función del conocimiento que tengo del beneficiario. Entonces, la estrategia principal. Esto porque finalmente nosotros estadísticamente podemos decir que en el conjunto del sistema
bueno, tenemos estos instrumentos que se están utilizando y podemos dar alguna priorización, ¿verdad? De tal forma que podamos transparentar cómo es que se está dando a conocer estos productos y servicios. Esos son todos los campos que están definidos y ajustados a todos los comentarios que recibimos en diciembre y posterior al evento. Y finalmente, como bien también por ahí alguien nos mencionó, acá estamos hablando de los programas autorizados. Hay para esto mismo, y esto va a depender de la complejidad, algunos de ustedes ni siquiera van a volver a ver esto de aquí abajo, es en términos de programas que están en trámite, ¿verdad? Esto ya está autorizado y posiblemente aquí hay ya otros que estén en este momento gestionando su trámite de autorización y de formalización de línea. Entonces, básicamente, si queremos, para no sobreestimar, bueno, esto está en trámite, digamos, en este momento es un tema más de coyuntura, ¿verdad? Este es ya lo que tenemos formalizado y finalmente la demanda potencial. Vean que entonces no es que yo lo tengo acá, no es que yo tengo en trámite nada, sino que pensaría que en el transcurso del año, ¿verdad? Por eso se llama expectativa de nuevos programas, voy a crear un programa específico que lo voy a canalizar. Entonces, esto más de proyección, ¿verdad? De proyección de ustedes como operadores de un programa nuevo, ¿verdad? Y que entonces igualmente nos interesa recoger los mismos campos de información. Algunos de ustedes solamente se van a quedar en esta parte, otros quizás sí tienen en este momento algún trámite pendiente, ¿verdad? O finalmente algunos de ustedes estiman, ¿verdad? Eh, Poder desarrollar algo adicional a lo que ya tienen autorizado. De esta forma, ¿verdad? Ahí está porque ya se nos consumió mucho tiempo, el glosario, ahí tienen las definiciones, las herramientas que ya traté de explicarles cómo es que se interpreta. Vamos a incorporar más adelante el tema de la política de género, igualmente la política de sectores prioritarios, como para ir teniendo estas matrices como herramientas para consulta, para llenado de este instrumento, pero también para poder defendernos a la hora de digamos, responder algunas preguntas de algunos evaluadores que eventualmente estamos sujetos todo el tiempo a que puedan llegar a nuestras organizaciones. Sin más, entonces, damos un espacio, Janet, para alguna consulta y qué Cl- evaluar. cl- Claro que sí, don Johnny, aquí tengo, me parece que tenemos dos en el chat. Ya Sí. le, tal vez un poquito, tres, tal vez un poquito también, don Johnny, para que y nosotros normalmente le pedimos al operador una nota para el tema de comunicación, una nota de proyecciones, y esto, entonces ya con esto seríamos esas dos cosas. También los operadores, algunos tenían que enviar lo de sectores prioritarios. ¿Esto les ayuda para esa notificación que tenían que hacer en sectores prioritarios? Esa es Ok. mi pregunta. Ujú. Sí, sí, claro, claro. Vean, vamos a ver. Vamos cronológicamente, ¿verdad? El consejo, ¿verdad? Vean que el consejo, voy a decirlo de esta forma, muy responsablemente se tomó el tiempo y brindó a la organización, digamos, al sistema como tal y a la organización, digamos, todo un proceso para la generación de estas dos políticas que son relevantes, la de sectores prioritarios y la política de equidad de género. En ambos casos hubo periodos de consulta, en ambos casos hubo, digamos, conversaciones directas con los operadores, hubo retroalimentación, de manera tal que, digamos, no fuera una imposición, sino que fuera algo más consensuado con el sistema. Ahora bien, a partir de esa política, en el mismo acuerdo del Consejo Rector, se estableció algunos requerimientos digamos, en el caso de los sectores prioritarios, para los bancos administradores fue un poco más exigente en virtud de lo que la misma Contraloría General de la República estableció o pidió. En otros casos, ¿verdad? Que en este caso hablaríamos de los que hoy estamos presentes, ¿verdad? La mayoría de todos ustedes. Lo que se esclareció por el Consejo es que cuando usted tiene, digamos, su modelo de negocio, atiende uno de estos sectores prioritarios, básicamente ya estaba cumpliendo con la política y para esos los efectos se necesitaba una comunicación, que es la que hace mención Janet, una comunicación en donde efectivamente ustedes, digamos, indicaran que
en función de la política y en función del modelo de negocio, ustedes están atendiendo tal sector. Eso es necesario, siempre fue y siempre ha sido necesario porque fue, digamos, cronológicamente el punto de partida para identificar cuáles de ustedes ya están atendiendo un sector y que por tanto ya están cumpliendo con la política. Ahora, eso es una afirmación, digamos, en términos de, el requerimiento del Consejo. Este otro instrumento viene a plasmar, digamos, desde el punto de vista más práctico, ¿de verdad? ¿Cómo lo estás, cómo se está atendiendo, ¿verdad? Entonces uno entendería que si en algún momento ustedes respondieron una nota donde dicen, bueno, mira, Consejo Rector y Secretaría Técnica, a partir de la política de sectores prioritarios, yo atiendo a los jóvenes emprendedores. Bueno, ¿cómo se revela esto? Esto se revela a través de este instrumento. Entonces son complementarios. Una primera aseveración de la organización y anualmente vamos a tener, digamos, este instrumento donde en ese campo, ¿verdad? A partir de un programa específico y de la captura de estos datos, podemos ir identificando que efectivamente, ¿verdad? Hay un esfuerzo en ese sector a partir de su modelo de negocio. Entonces son instrumentos complementarios. Más adelante, ¿verdad? Ya ustedes hicieron una primera comunicación, ya más adelante, bueno, más adelante no, ya esa comunicación fue un momento, ¿verdad? Ya no va a ser, digamos, necesaria en adelante, sino que ya este instrumento lo que va a hacer es, digamos, evidenciar año a año el cumplimiento de esa afirmación o esa aseveración. Esto no quita que, por ejemplo, el año que viene, por alguna razón, el modelo de negocio cambia y amplío, ¿verdad? Y entonces no solamente atiendo digamos, por decirlo, a un sector, sino que en este año tengo una alianza y empiezo a atender, digamos, algún modelo asociativo o personas con discapacidad, etcétera, o a la parte cultural, etcétera. Entonces, ahí lo que se ocupa es una ampliación de la comunicación. Entonces, básicamente es una nota donde dice, bueno, yo en el contexto de la política de género, voy a decirlo así rápidamente, en el 2020, 2020, 2021 informamos que, digamos, atendíamos tal sector y no obstante, los cambios en el modelo de negocio también estamos ampliando o estamos restringiendo nuestro modelo de negocio y por tanto vamos a dejar de atender. Entonces, la información que ustedes proveyeron en este año es la línea base y obviamente sujeto a los cambios y al mismo modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, usted puede mandar digamos, un oficio si es que está ampliando o restringiendo ese modelo de negocio y por tanto dejando de cubrir alguno de los sectores que informó. Esas básicamente, pero eso es complementario a este instrumento que es básicamente cómo se pone en la práctica. Adelante, Janet. Acá tenemos una consulta de don Germán. Dice, si no se tiene una política específica de género, debe escogerse el eje política ajeno género. Creo que no vi una opción de no aplica. Ok. Sí, en cuanto a la política de género, igual, ahorita lo que estamos haciendo es que en este momento tiene toda la razón. Sería que dejen el campo vacío, básicamente, ¿verdad? Quizás ahora para efectos de la remisión, vamos a ver si le puedo hacer la inclusión, oigan, ustedes de una última opción, ¿verdad? De no Ok. aplica. ¿Saben por qué no se les puso desde el principio? Porque queremos, vamos a ver, esto suena un poco feo, pero es así. Queríamos tratar de motivarlos a ver, identificarse en alguno de esos ejes, ¿verdad? Si ya el todo no, pues entonces aplicaría el NA. O si ajustamos las herramientas, porque estos son campos de lista, eso es fácil de hacerlo, pero si no, entonces dejan el campo vacío. La O otra ponen, o consulta, ponen una nota, básicamente, ahí al pie, o en el campo pueden insertar una nota. Esto o no en el está. oficio también. Ujú. Sí, o en el mismo campo, ¿verdad? Básicamente pueden poner ahí una nueva nota en un comentario donde dicen, bueno, no estamos cumpliendo, ¿verdad? Si lo dejan vacío, básicamente porque si lo dejan, digamos, vacío, pues podría pensar uno que se les olvidó llenarlo, cuando lo real es que no aplica. Entonces creo que la opción es muy válida. Veremos a ver si lo podemos hacer. Janet, ustedes cuando hicieron la Ok, lista de de acuerdo. campos, ¿ok?
La otra consulta es de doña María Los Ángeles Portugués. Dice, tengo una sociedad anónima donde la propietaria y representante legal es una mujer. ¿Puedo clasificarla como sector prioritario mujer? Son proyectos impulsados por mujeres, ¿verdad? Ella tiene un rol, ¿verdad? Ella tiene un rol, pero lo que hay que fijarnos en el fondo es si la beneficiarios, ¿verdad? Si, porque yo puedo tener, digamos, en un proyecto dirigido a, vamos a ver, por ejemplo, voy a poner este caso, a turismo, ¿verdad? Se van a construir unas cabinas, ahora que está todo esto allá en Paquera creciendo, ¿verdad? Cantidad de argentinos, latinoamericanos, que se están yendo para esos lados, entonces están muy altos los alquileres, entonces veo una opción de ahí, alguien, y es una sociedad que está liderada por una mujer, pero vamos a ver, eso no tipifica como que estás atendiendo al sector mujeres, ¿verdad? Lo que sucedió es que coyunturalmente o pues, circunstancialmente la representante es una mujer, pero el proyecto no está, es un proyecto dirigido ¿a qué? Al sector turismo, ¿verdad? Es decir, entonces hay que tener cuidado con esto de calificar en función de un rol o de una cuestión más formal y no tanto del fondo, digamos, del destino de los recursos, que es lo que finalmente pide la ley, ¿verdad? Si esos recursos van a, digamos, a propiciar el desarrollo de las mujeres, ¿verdad? La inclusión de las mujeres, la ampliación de iniciativas sean hechas por mujeres, ¿verdad? Es tener ese pequeñito cuidado a la hora de clasificar y calificar. La siguiente consulta es de don Raúl García. Dice, en este reporte debemos tomar en cuenta los recursos de segundo piso que obtenemos de instituciones financieras. Ok. En diciembre tenemos esa misma consulta, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, acá, cuando vamos a ver, usted puede como operador tener varios sombreros, digamos, dentro del sistema. Un primer sombrero es el de operador financiero acreditado, ¿verdad? En el cual usted tiene la posibilidad de colocar recursos de FONADE, pero también bajo esa misma tesitura, usted puede también, digamos, llegar a alguno de los bancos administradores, sobre todo los de FOFIDE y FCD, ¿verdad? Bueno, obviamente artículo 59 de los bancos privados y decirles que ustedes pueden funcionar de canal de segundo piso. Entonces, usted puede tener los dos roles, ¿verdad? Uno como colocador directo, ¿verdad? Donde usted administra los recursos y otro como, ¿sabes? Valga la redundancia, como colocador o agente colocador de un banco administrador de recursos. En este caso, este instrumento, cuando usted es el operador acreditado y usted es el que desarrolla su propio programa, ¿verdad? Este instrumento tiene que llenarlo. Cuando usted es colocador de un banco, usted no tiene que llenar este. Es el banco administrador porque es el banco administrador el que nos va a hacer la estimación de cómo va a colocar todos sus recursos o los recursos que tiene a su disposición y lo que nos va a decir es, lo voy a hacer a través del segundo piso, entonces él tiene que hacer un consolidado. Entonces, para efectos de ustedes, si ustedes son colocadores de uno de estos bancos, ¿verdad? De alguno de estos fondos, no tienen que llenar digamos, bajo ese sombrero. Sí lo tendrían que llenar, o sí lo tienen que llenar cuando ustedes tienen una línea de crédito, por ejemplo, como operador acreditado y con FONAE. Adelante, Janet. Solamente tengo esa, don Johnny. Ok, magnífico. Creo que son las 11 de la mañana. No sé si alguna de última hora, sino como indicaba Janet, vamos a quedar a la orden ya para que cualquier consulta, digamos, particular, puedan canalizarla con Janet y todo su equipo, ¿verdad? Con Fabián, etcétera, para que puedan ustedes, con socorro, ¿verdad? Ya, digamos, si hay alguna duda más específica, pues con ellas, creo que el día de hoy ahí va a quedar igualmente como de eventos anteriores, la grabación. Y muchísimas gracias y que pasen un buen día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día. Buenos días, Hasta muchas luego, gracias. buenos días. Gracias, buen día.
Gracias, buenos días.